Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Barrera Ramos y yo les voy a explicar mi proyecto integrador de la materia de ingeniería ambiental. El siguiente proyecto se realizó con los datos de un proyecto de inversión que yo ya había hecho de la materia de formulación de proyectos de inversión, en el cual desarrolló la creación de una ferretería. El propósito de este proyecto es incluir los conocimientos de la ingeniería ambiental adquiridos a lo largo de la materia. Por lo anterior, se propone para la empresa antes mencionada un plan de manejo ambiental como una forma de mejorar sus procesos, teniendo en cuenta el buen manejo ambiental de sus insumos y sus desechos, que producto de una evaluación ambiental están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Según lo anterior, inicialmente se llevó a cabo un trabajo de campo llamado fase de diagnóstico, donde se identifican los impactos ambientales más relevantes de acuerdo con las operaciones de las empresas. Luego se desarrolló el programa de mitigación y/o prevención de impactos ambientales, donde se realizaron propuestas de estrategias para mitigar y prevenir impactos ambientales identificados en la fase de diagnóstico, haciendo énfasis en buenas prácticas de manejo de residuos de sólidos, residuos líquidos y emisiones atmosféricas. Finalmente se llevó a cabo la propuesta del presupuesto del plan de manejo ambiental, que incluye el cronograma de actividades y los respectivos costos para las empresas. Por medio de los planes de manejo ambiental, la empresa da sus primeros pasos en la constitución de un sistema de gestión ambiental que proporcionarán al sector mejores indicaciones de manejo ambiental. Pasamos con lo que es el resumen, que dice, la ferretería no realiza gestión ambiental en sus procesos, pero cuenta con la convicción de querer hacer su ejecución. Para ello se propondrá el plan de manejo ambiental para estas empresas basados en conceptos de producción limpia, en producción más limpia. En primer término, se identifica la situación ambiental de la empresa por medio de un diagnóstico que hace énfasis en el actual manejo de residuos sólidos, líquidos y emisiones como ruido y gases. Luego, basados en los resultados del diagnóstico, se establece el programa de mitigación y prevención de impactos ambientales negativos, en el que se proponen recomendaciones y estrategias para el manejo de residuos sólidos, líquidos especiales y para el control de emisiones de ruidos, basados en buenas prácticas de producción y en los parámetros establecidos en la Ley Nacional Ambiental. El objetivo es elaborar propuestas de plan de manejo ambiental mediante la identificación de los impactos ambientales significativos dentro de sus procesos y del planteamiento de buenas prácticas para prevención y mitigación de estos, con el fin de que la empresa adquiera un manejo eficiente de sus residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas. El objetivo específico es identificar los impactos ambientales significativos de la empresa mediante un diagnóstico realizado durante visitas de campo, de modo que se muestre la situación actual de las empresas. Marco teórico. El siguiente trabajo es una propuesta de plan de manejo ambiental
que de la siguiente manera define en qué consiste un plan de manejo ambiental y qué partes lo componen. Bueno, es un plan de manejo ambiental, es el conjunto detallado de actividades que producto de una evaluación ambiental están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. La propuesta de plan de manejo ambiental del proyecto, obra o actividad que deberán contener lo siguiente: las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad en el medio ambiente y a las comunidades durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y o terminación del proyecto, obra o actividad. Continuamos con el diagnóstico de la situación ambiental. Eh, el siguiente diagnóstico identifica las actuales condiciones de las zonas de almacenamiento y de las instalaciones eléctricas y verifica cómo se lleva a cabo el manejo de residuos sólidos, líquidos y emisiones de ruido y gases. Ah, en el almacenamiento, bueno, cuenta con un almacenamiento de 30 metros de largo y 12 de ancho, donde se cuenta con estanterías para ubicar tuberías y láminas de metal. Asimismo, dentro del almacén existe maquinaria de corte, compartiendo el mismo espacio con productos terminados que no incomodan ni causan riesgos a quienes laboran ahí. Sin embargo, el almacén no cuenta con demarcaciones en el suelo para las áreas de trabajo ni con un cableado eléctrico protegido con tubo conduit de material. Instalaciones eléctricas. El cableado no cuenta con protección en tubos conduit de material de metal en el almacén ni en el taller, lo cual es un factor de riesgo en épocas lluviosas o durante un incendio. Emisiones de ruido. El ruido es generado como producto del funcionamiento de las máquinas, en especial el esmeril y la pulidora, y este se incrementa mucho más cuando se trabaja con varias máquinas. Asimismo, el ruido es creado como producto del golpeteo de martillos y caídas de láminas durante su desplazamiento y ubicación. Emisión de gases. Se lleva a cabo la soldadura con gas oxiacetilénica y la soldadura con arco eléctrico, lo cual generan residuos como residuos de soldadura, de electrodo, escoria de metal fundido y gases con partículas metálicas. Los residuos sólidos que se generan durante las operaciones son de tipo metálico y pequeñas partes de teflón y nylon. Las partes de tipo metálico son catalogadas como retales y viruta, los cuales pueden ser de materiales como bronce, aluminio, cobre, acero, al carbón, o sea, hierro. Eh, bueno, estos se depositan en tanques de basura y se espera de que los recicladores se los lleven. Los residuos líquidos que se generan son de tipo de lubricantes industriales, los cuales son utilizados en las maquinarias del taller hasta que se quema o se derrama con la viruta u otras partículas metálicas, ocasionando que se bajen los niveles de lubricantes dentro de los tanques de las máquinas. Cuando esto sucede, se le adiciona más lubricante nuevo al tanque, de modo que la máquina trabaja con una mezcla de lubricante usado y nuevo. Se utiliza un jabón líquido desengrasante y agua con manguera a presión que limpia el aceite y grasa que se pega al piso. Sin embargo, al combinar todos estos elementos, se crea un líquido residual industrial, el cual se desecha en el alcantarillado doméstico mediante un canal ubicado
ubicado en medio del taller. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde se explica lo que acabo de leer. Una vez determinado el diagnóstico de la situación ambiental, se procede a proponer el programa de mitigación y prevención de impactos ambientales, donde se pondrán recomendaciones para contrarrestar los impactos ambientales identificados en el diagnóstico. Y bueno, seguimos con el programa de prevención y mitigación. Consiste en las recomendaciones y propuestas que se le entregan a la ferretería con respecto a su manejo de residuos sólidos, líquidos y emisiones de ruido. Ah, lo anterior debido a que la empresa consideró que esta era la prioridad desde el punto de vista ambiental y cuyo impacto es el más negativo, de modo que la prevención y mitigación de estos se entenderán como la primera etapa del plan de manejo ambiental. Aquí tenemos el programa para emisiones de ruido, para residuos sólidos, para líquidos y para emisiones de gases. Aquí en este cuadro lo tenemos resumido, que es, bueno, los problemas encontrados de que no se han efectuado mediciones de ruido, no se utilizan elementos de protección personal para contrarrestar el ruido y molestia de los empleados por altos niveles de ruido. Aquí sería la norma 70 dB resolución 0627 de 2006. El lugar es taller de producción y oficinas. Las recomendaciones propuestas a corto plazo es efectuar mediciones de niveles de ruido, ubicación de anaqueles de huevos sobre las paredes del taller, así como repelio de las mismas con cemento, de modo que se logre una forma irregular que mitigue el reflejo de onda de ruido y por tanto su intensidad, utilización de elementos de protección auditiva. A largo plazo sería la ubicación de pantallas que absorban el ruido y los reflejen hacia lugares apropiados. De residuos sólidos sería que no se clasifican los residuos sólidos, se mezclan en tanques de basura. Los tanques de basura son insuficientes y presentan agujeros. No se llevan registros de residuos sólidos generados. La norma es Resolución 2309 de 1986 y esto igual es en taller de producción y zona de residuos. Las metas son adquisición de 4 tanques de basura para residuos sólidos, residuos especiales, residuos líquidos y residuos varios de oficina. Iniciar la clasificación y registro de datos de cantidades de residuos sólidos generados. Residuos líquidos. Existen vertimientos y manchas de lubricantes. Se reutilizan los lubricantes más allá de su vida útil. Se vierten en el alcantarillado doméstico aguas residuales industriales. Esto es en el taller de producción. Ah, para, para esto, la implementación se utilizará la implementación de prácticas de producción más limpia que lleven a reducir los vertimientos generados. Asimismo, se recomienda capacitar a los empleados de buenos manejos de residuos, de modo que al reducir los vertimientos se reduzca también la necesidad de lavar el taller y por tanto reduzca la cantidad de aguas residuales vertidas en el alcantarillado. A largo plazo sería construir una trampa de grasas o un método de filtración que disminuyan el nivel de contaminación de las aguas residuales antes de ser vertidas en el alcantarillado doméstico.
La propuesta para el plan de manejo ambiental se realizó a base de las actividades propuestas que representan un valor económico y decidieron asignar como las actividades que constituyen la etapa inicial del plan de manejo ambiental. Todo esto tendría un costo de 2.250 pesos. La propuesta de plan de actividades para el plan de manejo ambiental tiene como función mostrar un cronograma de actividades propuestas donde se identifican las actividades, los medios para ejecutarlas y los responsables de llevar a cabo estas. Se debió tomar en cuenta para implementar en forma inicial aquellas actividades que han considerado más básicas y que significan una inversión mínima, ya que el plan de manejo ambiental no fue tenido en cuenta para su presupuesto general, de modo que la implementación de estas actividades se establece como la etapa inicial del plan de manejo ambiental. Y bueno, aquí tenemos el cuadro de actividades donde se desglosa cada actividad, las metas, los medios y el responsable. En conclusiones tenemos que pues no se desarrollaba la gestión ambiental en la actualidad, pero se ha hecho este trabajo para adaptarla en sus procesos, y esto mejorará el manejo de residuos sólidos y líquidos que generan mediante la adaptación de sus procesos. Ah, Era necesaria la implementación de buenas prácticas tales como clasificación de residuos sólidos y disposición en tanques de basura, para que se obtenga un beneficio económico. Establece el compromiso de concientizar al personal operativo en evitar vertimientos y desperdicios de lubricantes. Debe establecer el compromiso de incentivar a los trabajadores a que logren resultados en materia de ahorro de materias primas e insumos y en uso de elementos de protección personal, así como sancionar a aquellos que no tengan en cuenta los compromisos de la empresa establecidos en su plan de manejo ambiental. Se van a desarrollar talleres de capacitación para los empleados, eh, el establecimiento de una base de datos de registros para las cantidades de residuos sólidos que se generan, así como para las cantidades de lubricantes utilizados. Se han establecido indicadores que permitan monitorear el comportamiento de las actividades establecidas por el plan de manejo ambiental con respecto a residuos sólidos, líquidos y que verifiquen los compromisos adquiridos dentro del plan de manejo ambiental. Eh, y bueno, es estrictamente necesario que se establezca el compromiso de llevar a cabo una revisión continua de los compromisos adquiridos en el plan de manejo ambiental, así como debe determinar actividades para una nueva etapa del mismo. De la misma forma, la ferretería debe comprometerse a realizar su actualización cada 2 años. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.